Hola a todos. Bueno, el otro día en una rondita de preguntas salió el tema de abulimia. Algunas veces he comentado que padecí, aquí se utilizó el verbo padecer, padecí la diabulimia durante muchos años y me comprometí a hacer un vídeo sobre el tema. Muchas veces lo nombro por encima, pero es verdad que no recuerdo, por lo menos no recuerdo haberme metido en un vídeo a hablar concretamente de la diabulimia, sino que la he mencionado como uno de los factores que me llevaron a tener complicaciones serias de salud. Bueno, hablar de la diabulimia es muy complicado cuando queremos hacernos entender, porque si buscamos una similitud, piensen en cuántas veces han escuchado hablar a la gente de otros trastornos alimentarios, de anorexia, de bulimia, ¿no? Y la tónica general de esos comentarios suele ser, es que mira tú, ¿cómo te vas a dejar morir por estar delgada, ¿no? Se suele minimizar hasta ese punto, una enfermedad que realmente es una enfermedad mental, yo siempre lo digo, o sea, la diabulimia en mi caso, por lo menos, y creo que en el caso de cualquiera, es una enfermedad totalmente mental. De hecho, siempre he dicho, y lo mantengo, que los trastornos alimentarios no tienen nada que ver con la alimentación, porque la alimentación simplemente es la herramienta. En el caso de la diabulimia, es la alimentación, pero está combinada con la insulina. De ahí iba a decir de ahí el peligro, ¿no? De ahí el doble peligro, porque ya el peligro existe en cualquier tipo de trastorno alimentario, pero por muchos factores, no solo por el tema salud, ¿no? Bueno, la diabulimia, en mi caso, comienza en un momento en el que yo voy a intentar ir con cierto orden cronológico, aunque evidentemente no voy a poder contarlo todo porque es imposible, no me daría tiempo. Yo empiezo a tener una muy mala relación con mi diabetes a partir de la adolescencia y esto se va extendiendo a lo largo de los años. Tengo muy mal control, recordemos que en aquella época evidentemente no existían sensores, era un rollo más, te tienes que encargar tú, es una edad complicada, te pesa tener que encargarte de algo así, que tú además te victimizas porque eso no es tu culpa, porque es injusto, porque se suma a una serie de cosas que te han pasado al mismo tiempo o después, que en realidad muchas son consecuencias. Entonces tú piensas bueno, que tienes derecho como víctima, porque recordemos que el papel de la víctima, y aquí tengo que hacer un paréntesis, el papel de la víctima es un papel cómodo en su incomodidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos víctimas de algo tenemos derecho a una compensación. Y este es el peligro del victimismo, en el que todos caemos porque es una trampa mortal, ¿no? Si yo soy víctima, tengo derecho a que tú me aguantes mi mal humor. Si yo soy víctima, tengo derecho a portarme mal, tengo derecho a quejarme, tengo derecho a sufrir, a ser especial, a que tú me tengas en consideración. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, pero es así. Se va haciendo una rueda y al final nos acostumbramos a movernos ahí. Hablo por lo menos de mi caso. Luego cada uno tendrá su propio proceso, evidentemente, y cada uno se pega la hostia en un punto de su vida. Yo tardé bastante en pegármela. Bueno, yo me fui dando muchas hostias, pero la última fue la fuerte, fuerte. Pero no quiere decir que en todo ese tiempo, ese proceso no estuviera sufriendo. Simplemente que hay una hostia, fue la que a mí realmente me hizo despertar. Pero antes hubo muchísimas, y hubo mucho dolor y mucho sufrimiento voluntario. Porque al final nuestro sentir está condicionado por nuestras acciones y por las cosas que seguimos perpetuando en el tiempo, ¿no? Y aunque sea un camino difícil, aunque sea un camino muy, muy, muy difícil, mucho, siempre es nuestra responsabilidad. Y eso no podemos eludirlo. Porque no es culpa de nadie que tú desarrolles un trastorno alimentario. No es culpa tuya, es tu responsabilidad. Fui rechazando la enfermedad, teniendo cada vez peores controles. Llegó un momento en el que yo directamente me iba al endocrino. Esto sí que lo he contado algunas veces. Hacía trampas, le desbloqueaba, iba a decir. Le desconectaba el despertador a mi madre de debajo de la cama, reptaba por debajo de la cama para desconectárselo el día que tenía analítica, o me provocaba una hipoglucemia o una hiperglucemia para no tener que ir a la analítica. Antes no podías ir con una hipoglucemia, no podías remontar e ir a la analítica. O sea, si tomabas azúcar ya no podías ir. O eso es lo que se decía, ¿no? Buscaba muchas estrategias. Y, y así poco a poco me fui liberando, entiéndase el contexto de la palabra,
de que mi madre lo gestionara todo, porque ella cada vez estaba más hasta arriba hasta que llegó un momento en el que, no voy a decir que soltó, mi madre desgraciadamente la pobre nunca soltó, o sea, vivió esto con muchísima angustia, pero se dio por vencida, es decir, yo ya era adulta, ella no podía hacer nada y sí, me lo decía, pero no podía llevarme de la oreja al hospital, ¿no? Mi madre es viuda, estaba muy desbordada muchas veces por situaciones de la vida. Y yo iba a decir, me fui desatendiendo. Pero que tú no te encargues de una cosa, y este es un matiz muy importante, no quiere decir ni que no te importe ni que no pienses en ello. De hecho, es lo que condiciona tu vida. Para mí la diabetes, cuando dicen es que desatendiste tu diabetes, no la desatendí ni un segundo de mi vida. Era lo único en lo que pensaba. Cuando me relacionaba con un chico, pensaba en la diabetes. Cuando quería trabajar en algo, pensaba en la diabetes. Cuando quería salir de noche, pensaba en la diabetes. Cuando no quería que supieran que tenía diabetes, pensaba en la diabetes. Es decir, lo único en lo que yo pensaba las 24 horas del día era mi diabetes. De hecho, recuerdo ver a niños pequeños, y esto lo reconozco con toda la sinceridad del mundo, no me importa, sentía rechazo hacia los niños pequeños, porque lo que veía eran niños con un montón de oportunidades que yo no tenía, porque me las habían quitado, porque recordemos que yo era víctima. Entonces lo pasé muy mal. Todo ese descontrol y comer de manera muchas veces compulsiva, a escondidas, porque también desarrollé cierta fobia que la gente me viese comer, y lo hacía a escondidas, y cosas que no eran saludables. O sea, llegó un punto en el que mi alimentación no tenía ningún sentido. O sea, yo comía comida de cuchara a las 3 de la mañana, y nocilla y crema de cacahuete y cosas que tenía metidas en el armario. Llegó un momento, con el paso de los años, como digo, no voy a ir tanto al detalle, en el que yo estaba muy inflamada, tenía cierto sobrepeso, o sea, no es que tuviera sobrepeso, no me gusta decir eso porque no es verdad, pero estaba hinchona, ¿vale? Para que me entiendan, no es que fuera sobrepeso, y tenía mucha inflamación abdominal. Esto también, me destruí completamente el tejido de los intestinos de la inflamación. O sea, yo tenía muchísimas veces cetoacidosis diabética, que de hecho una vez fui al hospital y le lavaron la cara a mi madre y me sentí muy culpable, porque no era su culpa. Tampoco era mía, era mi responsabilidad. Bueno, yo trabajo en televisión, estaba en un momento muy bueno televisivamente, pero claro, el foco estaba en mí. O sea, el foco estaba en mí de cara a las personas que me contrataban, quiero decir. No Charlize Theron, no, pero en mi trabajo sí estaba puesto en mí. Y la desesperación, el que tú no ves tu propio valor, porque tú no te ves, porque tú estás detrás de esa diabetes maldita que tú no querías y que te hace ser menos. Entonces mi valor estaba en lo que yo hacía, que era mi trabajo. Yo me empecé a identificar con mi personaje, es decir, con mi trabajo, ¿no? Si me contratan valgo, si no, no. Y eso pasaba por tener una imagen. Entonces yo empecé a atar cabos, ¿no? Cuando debutas, adelgazas muchísimo. ¿Qué hay en el debut que te hace adelgazar? Bueno, pues que estás en una situación en la que no hay insulina en tu cuerpo, a pesar de que tú sigues comiendo. Y bueno, empecé a tirar de esa información, le empecé a dar mal uso, evidentemente, y entré en un proceso de diabulimia terrible, terrible, porque yo no quería estar en esa situación, pero realmente es muy difícil salir de eso. Realmente, es que es muy difícil. Yo no sé con qué otra cosa lo puedo comparar, porque yo nunca he estado en una situación como esa. Yo sabía que me estaba matando, o sea, sabía que eso me llevaba a la muerte, lo tenía súper claro. Tenía manchas de sangre en los ojos, lo sabía. El oculista me decía, es que tienes muchos derrames, es que te tienes que controlar la glucemia, controlarte la glucemia. Yo no sabía cuánto tenía, porque yo no me medía. Me acuerdo que a lo mejor el día que tenía algo, como eso, el oculista, porque estaba avispada, intentaba estar en rango por si acaso, o sea, en rango. Me ponía insulina para no estar en HI, ¿no? Y si de casualidad alguien me medía o algo, no quedar en evidencia, pero era cuando único yo tenía cierto
control. O sea, yo las tiras las tenía todas, las insulinas las tiraba porque no se gastaban. Y como digo, es algo que va más allá de ser irresponsable o querer estar delgado. O sea, tiene que ver con el rechazo a la persona que tú eres. Porque a ti puede no gustarte que te sobren unos kilos, pero eso no te lleva a esa acción. O sea, es algo que va mucho más allá de que no te guste tener unos kilos. Va cuando tú rechazas realmente a la persona que eres y además no ves ningún tipo de valor en ti. O sea, si tú te tienes que agarrar a estar delgada es porque realmente no ves otra cosa. Yo no veía otra cosa. Yo solo veía que tenía que estar guapa, que tenía que estar flaca y que tenía que estar disponible para cuando me quisieran contratar. O sea, que de hecho también un poco por ahí viene, que esto lo he comentado algunas veces, fuera de la diabetes, que yo me ofrecieran el trabajo que me ofrecían, yo siempre decía que sí. O sea, yo nunca podía decir que no. Esto se convirtió además se convirtió como en una manera de actuar también con respecto a mis parejas, ¿no? No sabían que tenía diabetes, pero nunca me habían oído decir que no a nada. Y empiezas a funcionar desde ahí, ¿no? Desde un foco que está totalmente fuera de ti, que no tiene ningún sentido, que no tiene ningún objetivo. O sea, dejas de pensar a largo plazo porque ya no puedes, porque la angustia y la ansiedad de saber lo que tú te estás haciendo solo por cómo te sientes físicamente, tú te haces una idea de lo que está pasando dentro de ti. Pero es que no puedes. Yo me acuerdo que muchas veces la mentira que me decía era mañana me pincho. Yo tengo esa frase súper grabada porque la repetí tantísimas veces en mi cerebro que se quedó como instaurada. Muchas veces la oigo porque la repetí durante muchísimo tiempo. Mañana me pincho, pero mañana nunca llegaba. Mañana había un motivo por el que tú no te podías pinchar. Claro, es que hoy grabo. Yo grababa todos los días prácticamente, menos el fin de semana. Mañana me pincho. Mañana no, es que hoy grabo. No, es que hoy tengo que... Hoy la comida que van a poner me va a hinchar. Entonces, como me va a hinchar, lo voy a compensar con no pincharme. Pero mañana me pincho. Siempre, siempre, siempre la misma mentira. Y empecé a tomar antidepresivos para... Antidepresivos no, perdón. No. También tomé antidepresivos, pero hubo un momento durante todo ese proceso en el que yo creía que mi... Bueno, no voy a... porque no quiero nombrar a otras personas. Fui al psicólogo y yo siempre ponía el foco fuera, ¿no? Mi problema es que fulanito no sé qué, mi problema es que fulanito no sé cuánto, claro. Imagínense la situación, tú vas a un psicólogo para que te ayude porque fulanito no sé qué, pero es que tú no te estás poniendo la insulina. Claro, eso el psicólogo evidentemente no lo sabía, pero es para que vean de qué manera tan evidente buscamos solucionar fuera lo que realmente está dentro. O sea, yo no tenía ningún problema con nadie, nadie tenía un problema conmigo, el problema era mío conmigo. Se acabó, no había más, no había más donde buscar. Pero como no podemos asumir eso, pues empezamos a culpar a otros, ¿no? Por hacernos sentir mal, por no querernos, por no cuidarnos, por no respetarnos. No me respetas y tú te estás matando. Tú sí te respetas. Bueno, pues siguió todo este proceso, como decía. Cada vez mi salud fue empeorando más, ya pasó de ser un malestar solo mío. Llegó un momento en el que me dijeron que tenía insuficiencia renal. Además fue muy rápido, me lo dijeron y ya me citaron en prediálisis. Yo lo viví como, no sé, creo que al principio lo viví otra vez como una víctima. O sea, dije, esto no es justo, esto no es justo, esto yo no me lo merezco, ya he sufrido demasiado. Pero claro, había sido un sufrimiento que había generado yo realmente, porque la diabetes no viene con sufrimiento, que es algo que me gusta siempre aclarar, ¿no? La diabetes no viene con una pastilla de sufrimiento. Tú haces con la diabetes lo que te dé la gana. Puedes utilizarla para sufrir si quieres, puedes utilizarla para aprender, crecer y vivir como una persona totalmente empoderada, o no. Porque cada uno tiene su proceso y no hay proceso incorrecto. Esto también lo quiero aclarar. Porque muchas veces también me preguntan, ¿te sientes culpable? No. ¿Qué va? ¿Cómo voy a sentir culpable yo? Por Dios, pero si soy mi heroína, si soy la única persona que ha sido capaz de sacarme de ese pozo, ¿cómo me voy a sentir culpable? No, yo hice lo que pude, como pude, cuando pude y con las herramientas que tenía, que eran ninguna. Y con muy malos ejemplos. Entonces, no lo digo por mi madre, evidentemente, pero que yo había visto cosas que no me habían empoderado, digamos. Había vivido situaciones que no las quiero culpar, ¿no? Pero había vivido situaciones de bullying, había vivido cosas que
que me habían ayudado a creerme esas mentiras que yo me decía a mí misma y que me provocaban tantísimo sufrimiento. Y bueno, llegó un momento, como digo, me dicen que tengo insuficiencia renal, yo lo pasé muy mal, y también dejo de ver por un ojo, y yo pensé, bueno, esto no me merece la pena. Que se dice rápido, quiero decir, se dice rápido cuando llevas un proceso tan largo de maltrato, pero cuando dije esto no me merece la pena, a lo que me refería es que a mí nunca me había importado morirme, nunca me había importado morirme si ese era el destino último cuando yo estaba haciendo lo que estaba haciendo, eso no me importaba. O sea, yo lo tenía incluso, diría que asumido. De hecho, mi padre murió con 36 años y yo, sinceramente, pensé que yo no iba a cumplir su edad. Y lo tenía bastante asumido, ¿eh? No era una cosa que... Pero, sin embargo, la idea de morir mal sí me daba mucha ansiedad, que era quizás lo que no me dejaba dormir, ¿no? Yo pensar, vivir enchufada a una máquina ciega, o sea, una persona con diabetes que se tiene que hacer capilares, ponerse insulina, calcular lo que va a comer, ciega, y enchufada a una máquina 5 días a la semana, 8 horas, no puedo trabajar, no... Y yo, que he vivido toda mi vida bajo un foco, eso me resultaba terrible, realmente me resultaba terrible. Y bueno, ahí es cuando yo digo que me pegué la hostia definitiva, porque me había pegado muchas. Y entonces asumí que quizá lo que me estaba pasando tenía que dejar de mirar al cielo y apuntar para arriba, porque a lo mejor eso que me estaba pasando igual, que quizás el momento más duro del proceso es cuando entiendes que el punto en el que estás, las 2 piernas que te han llevado hasta ahí han sido las tuyas. Pero ni siquiera ahí me sentí culpable, la verdad. No me sentí culpable, me sentí aliviada. Me sentí muy aliviada porque dije, asumí todo lo peor que podía pasar. Asumí que no trabajaría más en la tele, que engordaría 40 kilos, que tendría problemas de salud, que mi pareja me dejaría, que estaría sola, que viviría con 3 gatos y que me moriría joven. Asumí todo eso y dije, aún así, lo voy a intentar. Y ya cuando tú asumes el peor escenario, que esto creo que es una herramienta muy valiosa, cuando tú asumes el peor escenario, no quiere decir con eso que lo quieras, sino que tú aceptas que eso puede pasar y estás conforme con que eso pase si tiene que pasar, entonces se acabó, ya no hay sufrimiento. El sufrimiento viene por las películas que nos montamos en la cabeza, con las mentiras que nos decimos acerca de esos finales terribles, ¿no? Como que te deje tu pareja. Hay un momento en tu vida en el que tú estás funcionando tan fuera de ti que el hecho de que tu pareja te deje para ti es la muerte. O sea, tú no puedes permitir que tu pareja te deje cuando en realidad solamente es una persona que está al lado tuya, que te está acompañando en un camino, pero que mañana se puede ir y no pasa nada. Tú vas a seguir haciendo tu proceso, ¿no? Y bueno, cuando asumí el peor de los escenarios y lo acepté, dije, tampoco tiene por qué pasar. Quiero decirte, yo acepto que esto pase, pero no tiene por qué pasar. Y entonces dije, vale, esto es muy difícil para mí porque estoy muy acostumbrada a funcionar así, porque tengo unas creencias, porque tengo unas limitaciones, porque no tengo autoestima y esto va a ser complicado para mí. Entonces tomé la sabia decisión de empezar a estudiar. Por eso soy técnico superior en dietética, porque pensé, si suelto el trastorno que tengo, porque es un trastorno, tengo que agarrar con otra mano conocimiento. Sí, motivada por no engordar, sí, motivada por eso, pero asumiendo que podía soportarlo. Y esto lo he contado también y me parece grandioso, que es que cuando había asumido el hecho de que iba a subir 80 kilos y que iba a estar fatal, pasó todo lo contrario. Es decir, toda esa inflamación que tenía, porque sí, estaba delgada, pero parecía que estaba embarazada. De hecho, muchas veces la gente me lo preguntó, oye, ¿estás embarazada? Porque no podía meter barriga. O sea, la inflamación de los intestinos era tal que yo si metía barriga me dolía. Y bueno, no la podía meter. O sea, me dolía, pero no la podía meter. Yo grababa fajada,
porque la barriga, los órganos los tenía hacia afuera. Y me empecé a cuidar, empecé a pincharme mi insulina, horrible, la sensación de estar poniéndote lo que tú has considerado tu veneno durante tanto tiempo. Empecé a ponerme la insulina, empecé a calcular lo que estaba comiendo, no hacer deporte, no empecé a hacer deporte y empecé a adelgazar. O sea, mi barriga empezó a estar mejor, a sentirme mejor y la vez que más delgada he estado en mi vida, bueno, quitando brotes fuertes, ¿vale? Porque yo en un brote fuerte de no pincharme y tal, llegué a estar delgada de no tener fuerzas, ¿vale? Pero eran como picos muy puntuales, ¿no? Pero de continuo, cuando más delgada he estado ha sido cuando empecé a ponerme la insulina. Que eso también fue otro cachetón, porque yo dije, hombre, si lo llego a saber. No quiero decir con esto, por favor, que se entienda el mensaje, que si lo llego a saber no tengo el trastorno, pero como no lo sabía está justificado. No, me refiero a que tenía todavía menos sentido. Todo lo que yo había pasado no tenía sentido, pero ahora tenía menos. O sea, ahora el cachetón era como más doloroso, porque dices, es que además por lo que lo he hecho, ahora veo que no tenía justificación, ni siquiera en esa falsa justificación que yo me daba, ¿no? Ya no tenía razón de ser. Si hubiese hecho las cosas bien, claro, y empiezas a darte cuenta de que sí, vale, es verdad. Tú no te estabas poniendo insulina, pero estabas comiendo de una manera súper desmesurada y aparte la propia inflamación también, que esto es una cosa que yo comentaba mucho en consulta con los clientes de dietética, bueno, ahí serían pacientes, que cuando consumimos mucha cantidad de comida, sobre todo rica en hidratos de carbono, que era lo que yo hacía, retenemos también mucho líquido. Entonces, era una mezcla de todo, de inflamación, de líquido, de grasa, por supuesto. Y la propia inflamación mía, que yo estaba inflamada, o sea, era como hasta la cara estaba inflamada, era una cosa súper fuerte. Y bueno, a partir de ese momento que tomé las riendas, pues tuve que trabajar mucho en mí, evidentemente. Claro, esto no es, venga, me pincho de insulina y solucionar mis problemas. Ahí tuve que empezar a mirar de frente todo lo que no había querido mirar hasta ese momento que tela marinera. Porque nos creemos que tenemos un problema que se llama diabetes, pero resulta que detrás hay un camión de escombros. Lleno de experiencias que hemos traducido de manera incorrecta, lleno de recuerdos dolorosos que hemos convertido en un suministro constante de sufrimiento y que vivimos anclados ahí, lleno de mentiras que nos vamos diciendo, de incapacidades que salen de nosotros mismos, o sea, que nos creamos nosotros, de comparaciones, de envidia, de celos, de apego, no solo a las personas, a los trabajos, a la talla que llevas, al gato, o sea, apegos excesivos, exagerados, que ya de por sí el apego es malo, pero que me refiero que además como totalmente irracionales, ¿no? Y miedos irracionales también. ¿Quién voy a ser si no trabajo en la tele? Pues serás tú, pero qué difícil es verlo cuando estás ahí, que lo único que ves es tu barriga, aunque no tengas. Y bueno, ese fue un poco mi proceso con la diabulimia. Espero que si hay alguna persona que esté viendo este vídeo y que esté pasando por ese proceso, que sepa que no es tonta ni tonto, que es que no nos enseñan a funcionar correctamente, y esto es así. Nos enseñan a funcionar desde donde no es, y es un trabajo personal que lleva mucho esfuerzo, pero que se puede hacer, es decir, que cualquiera lo puede hacer, pero hay que tener voluntad de querer hacerlo, porque cuántas veces me dijeron en boca ajena, encárgate de esto, pero no sirve de nada. Por eso también muchas veces le digo a los padres, no cargues la maleta de tu hijo, es su maleta, es su experiencia vital, y más vale, y lo digo por mí, ¿no? No ver por un ojo y tener insuficiencia y ser feliz, que no tener ninguna complicación de la diabetes porque se encargue otra persona de mi mochila y yo no asumo a quién soy. No sé si me explico. O sea, el proceso de vida es el proceso de vida. Y por supuesto que lleva mucho dolor.
pero es que por eso es un proceso de vida. Y por eso nos enseña cosas. Si nosotros no pasáramos por experiencias dolorosas, no aprenderíamos, no tendríamos ninguna base para hacer las cosas. O sea, las cosas se tienen que hacer porque uno va aprendiendo y se aprende, desgraciadamente o por suerte, se aprende en el tropezón, se aprende en la hostia. Es que la hostia es la que te enseña. A mí me pasó una experiencia muy fuerte una vez que no tiene nada que ver con la diabulimia. Me libré de una violación es que no por los pelos, por las raíces de los pelos. Y nunca más he vuelto a cometer el error que cometí aquella vez. Y si no me hubiera pasado, y esto me ha ocasionado muchísimas pesadillas, pero fue mi responsabilidad. Yo tomé una mala decisión. Y no me ha vuelto a pasar, no me volverá a pasar en la vida. Hombre, nadie me libra de que yo sufra una agresión, pero no será porque yo tome una mala decisión, no será porque yo me meta en la boca del lobo. Entonces, bueno, son experiencias que te marcan y que te hacen ver las cosas de otra manera. Así que bueno, para no liarme más, si están pasando por este proceso, no se dejen definir por la diabetes o por su talla o por lo que piensen los demás. Al final somos un tesoro lleno de un montón de poderes mágicos. Es que yo lo veo así. Yo creo que somos personas llenas de poderes mágicos, pero tenemos tanta mierda encima que no los vemos, no somos capaces de verlos. Y vamos apagando nuestro propio brillo intentando que el otro no brille, porque si el otro brilla me demuestra que yo no brillo, pero es que sí brilla. Lo que pasa es que está debajo del polvo, debajo de esa mierda. Tienes que ir, quitar la mierda y dejar tu brillo. Y eso es un proceso y te va a doler y te va a costar, pero te vas a convertir en una persona muchísimo mejor. Y aprovechen esta experiencia, de verdad, lo digo de corazón. Yo hace años nunca pensé que yo pudiese hablar de esto en la vida. Era lo más humillante para mí. Y no hay nada que me haya dado tanta satisfacción como hablar de mis gambas, o sea, de mis torpezas, de mis malas decisiones. Porque cada vez que lo hago, como mínimo hay una persona que se está alimentando de eso y está ganando algo. Y eso es lo que nos hace que nuestras meteduras de pata tengan sentido. No solo por lo que nos enseñan a nosotros, que es súper valioso, es nuestra vida y tenemos que aprovecharla, sino por el bien tan grande que hacemos a los que vienen detrás. Habrá gente que no comentará este vídeo porque le da vergüenza decir que está pasando por este proceso. Y no pasa nada. Pero igualmente le va a servir, porque esto se va a quedar como una cápsula en su cerebro y va a saber que hay alguien, como mínimo, que lo ha pasado, lo que está pasando ella o él, y que ha salido, y que además ahora está mejor, y eso se va a quedar ahí. Y a lo mejor no mañana, pero en algún momento le va a volver a aparecer y le va a encender una chispa y va a decir, igual ya no aguanto más con esto. Y todo eso la va a ayudar a salir. Todas esas pequeñas cosas que vamos recopilando son las que un día nos hacen despertar y tomar la decisión. Bueno, espero que no se les haya hecho largo el vídeo. Yo hoy lo he grabado así en horizontal porque no me cabía entero en Instagram, porque sabía que iba a tardar más de 15 minutos. Y bueno, espero que no solo que pueda ayudar a alguien que tenga diabulimia, que la esté pasando en este momento, sino también a los papás, que se quiten un poco de tensión. Es decir, las cosas no son malas ni buenas, son las que necesitamos que nos pasen, nada más. Y no hay resultados malos, no hay resultados buenos, solo hay puertas que se abren y nos llevan a otras puertas y otras puertas y otras puertas. Y mientras que estemos aquí tenemos que vivir la vida abriendo puertas, porque hemos venido a eso, no a estar sentados esperando que la vida se pase. El aprendizaje requiere de meterse en el barro y mancharse. Un besito muy grande y gracias por escuchar.